Muchas gracias, buenos días. Bienvenidos a este panel. Paola, Diego, Alejandro, va a ser un espacio pues bastante importante y relevante porque hoy precisamente pues nos reúne toda la parte de tecnología e industrias 4.0 que ustedes son expertos manejando toda esta parte de la inteligencia artificial que hoy en día está sonando pues muchísimo con muchos instrumentos que hoy en día es muy común para todos nosotros. Entonces, sin más preámbulos, pues vamos a dar inicio a este panel con una pregunta para Paola para que nos cuentes a todos nosotros cuáles son los principales retos que su organización enfrenta en esta era de la inteligencia artificial. Bueno, buenos días, buenas tardes para todos. Me da 11:30 y se queda uno ahí grabado en la mañana. Buenas tardes para todos. Bueno, los retos que se enfrentan es, como todos los retos en la vida, iniciar. ¿Cuándo iniciamos? ¿Cuándo empezamos a generar y a adoptar todo el tema de inteligencia artificial? Yo pienso como parte de un área de tecnología donde la tecnología evoluciona tan rápido, esa evolución a nivel regulatoria, normativa que tenemos que empezar a implementar, pues tiene que ir muy a la par de lo que empezamos a hacer. Pero básicamente es caminar juntos y no quedarnos, porque no lo podemos tomar como un mito. Entre más nos demoremos en subirnos al bus, se nos va quedando esa parte de iniciar. Paola, muchas gracias. Y realmente pues las empresas hoy en día con todo el tema de tecnología pues debe dar precisamente ese paso y dar confiado al paso de esa inteligencia. Diego hace parte precisamente de una empresa de acá del departamento y también pues del clúster de Industrias 4.0 del Cauca, y es muy valioso conocer cuál sería tu recomendación para alguien de 15 años en la industria. Vale, buenas tardes. Buenas tardes para todos. Sí, con respecto a tu pregunta, bueno, realmente el mundo está cambiando muy, pero muy rápido. Las empresas que ya, de pronto, sobre todo las empresas que ya llevan un tiempo en el mercado, tienden a tener procesos como más largos. Y a veces esta adopción de la inteligencia artificial y de todo lo que está pasando, porque no solo es la inteligencia artificial, es la tecnología como está cambiando de rápido, pues exige que las cosas se hagan más rápido, que todo se haga más rápido. Hay retos muy, muy fuertes. La parte laboral es una parte compleja. Estos agentes empezarán poco a poco a reemplazar algunos puestos de trabajo, reemplazarlos, pero de todos modos estos puestos de trabajo deberían modificarse a otros, o sea, deberían generarse nuevos puestos también. Entonces, la recomendación sería esta, o sea, es momento de empezar a adquirir estas tecnologías, al menos colocarlas en sus empresas, empezar a probar cómo se comportan. Estas tecnologías están cambiando, están apenas naciendo, tenemos como los bebés de lo que de verdad viene. Entonces, hay que empezar a probarlo, empezar a empaparse de ellas, no simplemente utilizar ChatGPT dentro de la organización, sino ya empezar a probar con agentes, automatización de procesos, empezar a ver qué partes de la empresa pueden de pronto modificarse un poco y pueden adquirir estas tecnologías, ¿sí? Porque si no lo hacen, pues simplemente las otras empresas, su competencia sí lo harán, ¿sí? Y lo que hará en el tiempo es que simplemente no serán competitivos. ¿Vale? Gracias. Diego, pues ahí muy importante lo que mencionas precisamente porque esa parte de ganar como todo el tema de competitividad empresarial a base pues de la tecnología y en un mundo globalizado realmente pues es muy necesario, y eso hace que la competencia pues también mire cómo va ganando precisamente con esas ventajas. Y aquí va muy de la mano, Alejandro, esta pregunta de cómo la universidad se ha adaptado precisamente a esa era de inteligencia artificial y el uso, como mencionaba también Diego, pues del ChatGPT y todo esto, ¿no? Que es un reto también como docentes y como universidad. Muchas gracias. Sí, de todas maneras, la universidad pública, ¿sí? La Universidad del Cauca y la Facultad de Ingeniería Electrónica de Telecomunicaciones, la cual tiene una trayectoria de este año precisamente estamos cumpliendo
65 años como facultad. Y recuerdo que por allá en los años 90, cuando llegó Internet a Colombia, ¿sí? Esto está pasando otra vez. Es un hito que definitivamente las universidades y la sociedad lo tiene que adoptar. Y es un hito que está cambiando algo muy vertiginosamente, como diríamos los ingenieros, logarítmicamente, ¿sí? Entonces, desde la Universidad del Cauca hemos adoptado diferentes estrategias para poder cualificar no solamente a nuestros estudiantes, no solo de la facultad, sino de la universidad y también a nuestros profesores. Es muy importante que las universidades tengan programas de cualificación profesoral para que no solamente sea el uso de ChatGPT, ¿sí? Porque a veces creemos que es una adopción solo de tecnología o adopción solamente de una aplicación de inteligencia artificial. Esto definitivamente es un cambio social, es un cambio económico, es un cambio de filosofía en el cual tiene que integrarse las diferentes áreas de las universidades. Por eso desde la Vicerrectoría también de Investigaciones se ha intentado adoptar ciertos programas, mecanismos para impulsar la adopción de la inteligencia artificial. No la adopción de ChatGPT, ¿sí? Porque eso ya hoy en día un joven lo usa muy fácilmente, sino la adopción de la inteligencia artificial que es transversal a todas las, en el caso de una universidad, a todas las facultades y a todas las áreas. Entonces, desde la Facultad de Electrónica se ha apoyado esa área. Eso no es nada nuevo, ¿sí? Desde la facultad llevamos, yo creo que 15 años o un poco más adoptando la inteligencia artificial en nuestros currículos. ¿Qué ha pasado ahora? Pues que ha habido el boom, ¿sí? Ha habido algo mucho más seguro en los cuales las universidades pueden trabajar. Entonces, ahí tenemos el apoyo, tenemos muchos programas en los cuales nuestros docentes se están capacitando, no los docentes de la facultad, sino todos los docentes de la universidad. Y esos programas también han estado abiertos a la comunidad en general, ¿sí? Entonces, es un trabajo arduo, no solamente de instalación de aplicaciones, es un trabajo arduo de concientización en el uso de la IA, vean, para mejorarnos la vida. Y es ahí donde nosotros tenemos que enfocarnos, ¿sí? Entonces, eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Para dar paso a Paola y conociendo, digamos, como todos estos avances, ¿cómo apalancarse en empresas locales para transformar un banco con proyección? Bueno, es un reto, así como lo veíamos ahorita en inteligencia artificial, es un reto para nosotros. Afortunadamente tenemos la sede principal del banco acá en Popayán. Ha sido una de las políticas del banco estar acá. Y eso ha facilitado para muchos de nosotros tener un buen empleo, pero también tener opciones de crecimiento. En mi caso, me gradué de la universidad, entré al banco hace 19 años y afortunadamente aún sigo allí. Y hemos visto cómo el banco ha crecido y cómo el banco el hecho de estar en el Cauca, de estar en una región, hace que el reto de conseguir personas, de conseguir ingenieros, aquí publicidad, de conseguir ingenieros porque se nos van muy rápido. Formas un ingeniero, ya uno está preparado que lo formó y está mirando a ver de dónde voy a sacar más ingenieros. Entonces generó la necesidad de nosotros empezar a formarlos y empezar a buscar estrategias de cómo formar que nos diera la capacidad que cuando a mí se me vaya un ingeniero podamos tener como un banco ya formados. Nosotros tenemos el hecho de ser banco, toda una regulación que debemos cumplir y tenemos un diplomado en desarrollo de software para banca, donde formamos en habilidades blandas, se forma en el centro que es el core nuestro y también en todo lo de banca. Cuando termine ese diplomado, son recursos que nosotros ya tenemos disponibles, tenemos mucha rotación. Más que rotación, necesidad también, porque cada día son más aplicaciones, cada día debemos llegar mucho más rápido a los clientes. La tecnología evoluciona muy rápido, pero además el cliente necesita mejores soluciones. Y adicionalmente, con empresas de acá del Cauca, nosotros tenemos, nuestro proveedor de pruebas es de acá de Popayán.
que nos ha dado soporte y también eso genera mucho empleo. Hoy es bonito ver cómo la gente empieza a ver que acá en el Cauca tenemos y generamos empleo. Entonces, también el hecho de poder llevar el banco a ser tan exitoso como hoy lo es parte de tener esa cercanía con el cliente. Sí, nosotros somos un banco muy cercano al cliente, tenemos una atención muy personalizada que nos ha hecho muy exitosos hasta el momento y esperamos seguirlo haciendo. Y eso nos exige a nosotros en tecnología llegar al mismo nivel y al mismo paso que el equipo comercial para lograr apalancar el banco. Entonces, muy orgullosos de todavía estar en Popayán, de que sea un banco de Popayán, que tengamos la sede principal acá. Cuando yo les digo a los ingenieros, venga, nosotros estamos en el área de aplicaciones del banco y estamos en Popayán. Conoce uno los bancos, son 30 bancos en Colombia y están en las grandes ciudades y nosotros estamos acá. Eso es cultura, es ponerle corazón y saber que estamos haciendo una bonita labor. Vale, Paola, qué bueno pues que el banco realmente pues está valorando y está pues obviamente contratando todo el talento que hay acá en el departamento del Cauca y en las diferentes pues universidades. Creo que eso es de resaltar y que ojalá continúen fortaleciendo toda la banca con los ingenieros pues de Popayán, porque tenemos pues muy buen talento precisamente y parte de ese talento pues Diego acá cabe muy bien esta pregunta que sigue acorde digamos a lo que menciona Paola, y es cómo esas empresas de TIC del Cauca están ayudando a transformar la industria con IA. Vale, sí. Yo siempre he venido diciendo desde que empezó todo esto de la IA, he venido diciendo que el mundo está cambiando, estamos cambiando, como bien lo decía Alejandro, primero tuvimos el cambio de Internet. Entonces, ¿qué pasaba antes de Internet? No teníamos casi acceso a la información, ¿sí? Entonces, para acceder a la información teníamos que entrar a una biblioteca, bueno, hacer todo eso, nosotros lo vivimos, en nuestra época fue así. Después llegó Internet y pues la información se volvió muy asequible. Cualquier persona podía simplemente escribir alguna cosa en Google o en lo que sea y pues ya acceder a la información. Ahí entramos en la era de la información que se venía hablando desde mucho antes de que entrara Internet fuerte, ¿sí? Yo recuerdo que a mí me hablaban de la era de la información y yo lo veía como algo muy extraño, ¿sí? ¿Qué pasa? Que ahora para nosotros es muy normal, para todos es normal que la información esté ahí. Ahora el mundo está cambiando otra vez, ¿sí? Y está apareciendo la inteligencia artificial. ¿Qué trae esto? Ahora todos vamos a poder acceder a la inteligencia directamente, ¿sí? Ya no es la información, simplemente accedemos a la inteligencia. Y esto trae pues un montón de retos, pero también de cambios de paradigma, como lo decía Alejandro también, ¿sí? O sea, la gente va a tener ahora cualquier gurú ahí, de cualquier cosa, la tiene a su disposición. Puede acceder a la inteligencia rápidamente. El Cauca, ya entrando a tu pregunta, el Cauca pues es una zona en donde se ha cosechado demasiado la inteligencia. Nosotros somos una zona en la que pues, tenemos muchas universidades. La misma Universidad del Cauca ha sido un gran motor para esto y hay bastantes universidades. Nos conocemos en la región por la inteligencia y por el talento de su gente, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Cuando ya tengamos acceso a la inteligencia total, lo que va a quedar es el rigor y es el criterio de las personas, ¿sí? El criterio es lo que verdaderamente va a valer, ¿sí? Y ahí entramos otra vez nosotros. En esta región, las personas están formadas y tienen criterio. Entonces, cuando quiero hablar con una inteligencia de estas, yo necesito estar a la mano, estar a la talla de ella. Si yo simplemente, o sea, yo soy una persona que no ha tenido ni siquiera educación primaria, yo puedo tener a un gurú súper, no sé, al científico más grande del mundo, lo puedo tener aquí, al lado, y yo no sé qué decirle, ¿sí? Nosotros tenemos criterio, y en esta región lo que hay es criterio, y ese es el valor real que aportamos nosotros como empresa y como industria. Yo he visto demasiada industria aquí, conozco, ya son muchos años en esto, y conozco, hay demasiado talento. Las empresas más grandes de pronto se conocen más por la infraestructura en tecnología, pero si echas un poco más para abajo, emprendimientos y empresas que son más medianas, lo que hay es
puro criterio, hay empresas de software, desarrollo de software, empresas de la parte audiovisual, y todo esto lo que vamos a necesitar es gente que entienda cómo comunicarse con estas inteligencias para poder realmente ser competitivos en el mundo. Entonces, si alguien tiene el talento para hacerlo, es el Cauca. ¿Listo? Gracias. Resaltas muy bien pues como esas características que precisamente tiene el departamento y la industria de 4.0 pues aquí en el departamento, y como el desarrollo de software y toda la parte de inteligencia artificial y demás, que abarca, digamos, todo el mundo de la tecnología, pues está impactando precisamente todos los sectores industriales del departamento y haciéndolo pues más competitivo. Y aquí digamos que el sector académico pues es bastante relevante también, porque como la universidad ha estado precisamente, Alejandro, articulándose con la empresa para tener precisamente ese departamento del Cauca más competitivo. Mira que esto es muy importante. Desde la Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones hemos desarrollado un programa que se llama la práctica profesional. Eso me va a ayudar a que los estudiantes puedan acercarse a las empresas y tener una articulación mejor para obtener unas competencias mucho más adecuadas para ellos en su carrera, ¿sí? Y eso ha sido muy bueno para la facultad y para la región. Hemos tenido estudiantes que han hecho sus pasantías, sus prácticas profesionales en empresas del sector. Hemos tenido estudiantes que hemos podido acercar a la empresa a través de nuevos convenios y empresas grandes. Se dan cuenta que tenemos convenios con Huawei, tenemos convenio con Cisco, con SAP, ¿sí? Y otras empresas, donde los estudiantes pueden ir e impactar, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional y mundial. Desde la Vicerrectoría de Investigaciones, ahí se voy a sacar mis apuntes, tenemos una división que se llama la División de Innovación, Emprendimiento y Articulación con el Entorno. Y mis apuntes, ¿por qué? Porque esa división lo que hace es fortalecer de manera activa definitivamente e impulsar la competitividad de este departamento y una relación empresarial que nos hace mucha falta. Precisamente hablaba con Paola también y Diego, ¿sí?, que es muy importante nosotros poder acercar a la academia a la empresa. ¿Por qué? Porque Paola misma decía, ¿no?, nuestros egresados ingenieros de sistemas, que hoy en día es la segunda carrera más solicitada en la universidad, después de medicina, ¿sí?, donde ya no se han graduado y ya están trabajando en empresas. Pero entonces se van virtualmente, porque finalmente, si nos damos cuenta, y creo que aquí hay mucho empresario que se quedan aquí, ¿sí?, Popayán, pero necesitamos impactar también la región. Esta división hemos tratado desde la Vicerrectoría de Investigaciones, miren, hasta la fecha se han acompañado más de 20 emprendimientos innovadores con alto valor agregado en la región, principalmente obviamente en el Cauca. Hay una apropiación social de conocimiento muy buena, más de 40 proyectos han sido implementados en contextos sociales diversos y adicionalmente hemos avanzado en procesos de protección intelectual, más de 15 patentes otorgadas. Eso da una maduración tecnológica muy importante para el departamento. Entonces, tenemos de dónde definitivamente sacar buen talento humano, buen talento TIC para la región. ¿Qué nos falta? Divulgación. Por eso esta clase de eventos son muy importantes, para que nos conozcamos como actores de divulgación tecnológica y actores que van a llevar a un emprendimiento digital para todos estos estudiantes de nuestras universidades, no necesariamente públicas, privadas, ¿sí?, la UNAD, ¿sí? O sea, hay muchas universidades que definitivamente necesitamos impactar a la región, ¿sí? Entonces, tenemos la oportunidad y eso es una oportunidad única. Muchas gracias, Alejandro. Sí, digamos que la academia es bastante importante que se pueda articular adecuadamente en todo el tema productivo de una región y pues más un departamento como el Cauca. Entonces, aquí digamos que Paola puede complementar muy bien eso con la siguiente pregunta, y es ¿qué hace el Cauca de diferente a otras regiones en términos precisamente de tecnología?
Bueno, en el Cauca o en Popayán, una ciudad muy universitaria y a veces se dificulta conseguir ingenieros, ¿sí? Y eso hace que sea muy competitiva en las mismas universidades, en esa formación, ¿sí? Cuando a uno le llega una hoja de vida y empieza a mirar de qué universidad, y uno dice, ¿por qué yo no me encuentro estudiantes casi de la Universidad del Cauca? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que son ingenieros que no se han graduado, como le estaba diciendo, y ya se van, ¿sí? Ya se van. Y tenemos muchas cosas por hacer aquí en el Cauca, porque nos requiere, el entorno en el que estamos nos obliga a generar soluciones que le podamos llegar a nuestros clientes en el campo. Nosotros, a través de los analistas de crédito que se desplazan hacia las veredas más lejanas y tenemos que empezar a crear funcionalidades, soluciones que puedan atender al cliente, nos reta y nos genera una exigencia mayor en esas soluciones tecnológicas que estamos llegando. Entonces, para nosotros, de qué generamos en el Cauca a nivel de tecnología, me parece que la respuesta por lo que decían ahora ahí es, se forman e inmediatamente salen, porque son muy apetecidos los ingenieros y sobre todo la virtualidad. Hay muchas personas que ya les gusta mucho la virtualidad, hay otros que no. Yo tengo ingenieros que dicen, a mí no me envía a trabajar a la casa, quiero estar aquí en la oficina. Hay personas que sí se van porque quieren trabajar virtualmente, pero básicamente es eso. Estamos, creo que, generando en el Cauca unas buenas personas, buenos profesionales, que es lo que está generando hoy muchísimo empleo. Claro que sí, y ahí va muy conectado a lo de Diego, digamos que todo ese talento pues que tiene el departamento no solamente pues en la Universidad del Cauca, sino en las diferentes universidades que hacen parte aquí en el departamento y que forman profesionales precisamente en el área de tecnología, es cómo o cuáles, digamos, como esas áreas que se destaca precisamente del talento que tenemos acá en el departamento del Cauca, Diego. Bueno, ya con respecto a TIC, bueno, por un lado tenemos empresas que se dedican más a la parte de infraestructura, directamente montaje de fibra óptica y cosas de estas. Pero si echamos un poco más para abajo, y no hablo tanto de las primeras porque pues, no nos compete tanto, aunque de todos modos siempre hay impacto, y hay un impacto fuerte ahí. Es más, es el área que tiene más impacto en el departamento. Pero si echamos un poco más para abajo, el software y todo lo que ha traído el software es como nuestra parte más fuerte, ¿sí? Tanto software como la producción audiovisual. Si vemos al final lo que estamos vendiendo es directamente intelecto, ¿sí? O sea, lo que estamos nosotros ofreciendo y nuestra industria al final es una industria del intelecto, ¿sí? ¿Qué pasa? Vuelvo y digo, estamos cambiando y ese intelecto, o sea, yo creo que cualquiera ya lo ha medio probado, llega y le escribe a ChatGPT o cualquiera de ellos, hágame una aplicación que haga esto, con esto y esto y esto, y ella mágicamente le hace la aplicación, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Aparentemente, y se habla de que entonces los programadores y toda esta gente va a dejar de existir. ¿Qué es lo que realmente está pasando? Primero, se puede hacer prototipos más rápidamente, prototipos. A medida que estos prototipos empiezan a volverse aplicaciones reales, por ahora, por lo menos, la IA todavía no está para ello. O sea, ahí todavía se está quedando. Está mejorando y en algún momento mejorará más. Pero volvemos a lo otro, y es el talento real, ¿sí? Que es el intelecto, ¿sí? Entonces, si yo tengo intelecto, si yo sé de qué estoy hablando, ¿sí? No quiero hablar solo de software, hablemos, por ejemplo, si yo soy una persona que sabe de producción audiovisual, ¿sí? Y yo cojo un VO3 de estos o alguna de estas aplicaciones de desarrollo de generación de videos, yo sé cómo decirle, yo tengo el lenguaje correcto para hablar con ella. Yo digo, yo quiero una toma en un primer plano que haga esto, con esto, esto. Eso no lo sabe una persona que no tenga ese conocimiento y que no tenga ese intelecto en esa área particular. Entonces, ese es el verdadero valor ahí, ¿sí? Eso es lo que realmente impacta, ¿sí? Y eso es lo que nosotros tenemos. Entonces, nosotros tenemos todo y es una oportunidad de oro que no teníamos antes, ¿sí? Y es que tenemos todo para competir en un mercado internacional tranquilamente porque nuestra región precisamente se ha movido por el intelecto. Si miramos las cifras,
no lo digo yo, ya volviendo a tu pregunta directa, si miramos las cifras y miramos en qué área nos estamos moviendo en desarrollo software y nos estamos moviendo en desarrollo audiovisual. Esa es como la parte más fuerte. Y en todas sus vertientes en el área TIC, ¿no? Y si vemos eso, pues lo que vemos es que estamos ofreciendo y estamos vendiendo es intelecto. Ni siquiera es inteligencia, es intelecto directo, ¿sí? Que eso no sé si algún día lo pueda replicar la IA. Lo que sí puede replicar la IA es la inteligencia pura, por algo es inteligencia artificial. Pero el intelecto, lo que es ser humano, el humano conocer al humano y saber un contexto y entender un contexto de su área, eso es muy difícil que lo reproduzca la IA, a no ser que termine volviéndose humana, pero por ahora no lo es. ¿Sí? Entonces, menos mal, sí. Entonces, ese es el aporte real de nosotros. En eso es que estamos nosotros, y si nos queremos proyectar a futuro, sigamos apostándole al intelecto, al criterio. Listo, gracias. Aportarle, digamos, al criterio y aprovechar precisamente esa inteligencia humana que hace que estas herramientas obviamente puedan fortalecer no solamente como seres humanos, sino también como empresas y obviamente fortalecer una economía pues de una región. Entonces eso es importante y aquí es, Alejandro, ¿cómo se imagina el Cauca en 5 años? Buena pregunta. Sí, pues desde la Universidad del Cauca le apostamos a la capacitación. Digamos que la respuesta puede ser muy sencilla. Alfabetización digital, ¿sí? Definitivamente con el auge de la inteligencia artificial, la ciencia de datos, la transformación digital, necesitamos capacitación. Y ahí es donde las universidades tienen que apostarle, una capacitación de alto nivel, donde definitivamente tengamos profesionales que impacten realmente y que tomen esa semillita de que cuando fueron ingenieros, lleven esa semillita a toda la región, especialmente en el Cauca. Necesitamos alfabetización digital. Aunque no lo crean, hay regiones que no llega todavía Internet, ¿sí? No llega. Mucho menos van a conocer qué es la inteligencia artificial, ¿sí? Nosotros porque nos manejamos en un medio en el cual conocemos abundantemente esta temática. Pero sí me encantaría tener un Cauca alfabetizado digitalmente. Y aquí les voy a contar un poco una primicia en secreto, ¿sí? ¿Están transmitiendo? Sí, bueno, en secreto, ¿sí? Estamos desde la Universidad del Cauca, la Facultad de Electrónica, apuntándole a un nuevo programa que es Ingeniería en Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos completamente virtual. Esperamos ya tenerlo aprobado a fines de este año, máximo a principios del otro, y poderlo ofrecer e impactar primeramente a la región. Ahí es donde queremos tener nuestros primeros estudiantes. Queremos tener ojalá una promoción de 200 o más estudiantes inicialmente, la primera cohorte. Hemos estado hablando ya con el Ministerio de Educación, el Ministerio TIC también nos ha estado apoyando en estas iniciativas y esperemos madurarla prontamente. Entonces, ahí vamos a tener más mano de obra calificada y altamente calificada para nuestras empresas y es importante la sinergia que podamos tener, porque muy seguramente estos estudiantes vamos a necesitar dónde enviarlos a hacer sus proyectos de grado, sus pasantías, ¿sí? Y pues primeramente impactar al Cauca. Entonces, así me lo imagino. Muchas gracias. Se lo imagina entonces alfabetizando y que todos conozcamos sobre todo la parte de tecnología y obviamente cercanos a la Universidad del Cauca y pues a toda la academia para fortalecer precisamente pues todos los sectores. Vamos a dar paso a un espacio de preguntas. No sé si el público tiene alguna pregunta para hacer a los panelistas el día de hoy. Para que por favor levanten la mano. ¿Tú? Hola, buenas tardes. Mucho gusto, muchas gracias por el panel. Mi pregunta es directamente a Paola, para que nos cuentes un poco cómo ha sido el proceso del diplomado que tienen de formación, si se está articulando con alguna universidad, cómo ha funcionado un poquito ese diplomado, Genexus. Bueno, es un diplomado pensado en una formación integral, no solamente en
en desarrollar competencias técnicas, sino también de habilidades blandas, porque hoy, digamos que una formación integral es que yo como persona también pueda adaptarme al cambio que está generando toda esta evolución. Y adicionalmente, la formación a nivel de banca, para que cuando entre en ese entorno de banca, que es un entorno muy de regulación, muy de servicio, porque es de servicio hacia el cliente, pues ya tenga esa parte de entendimiento, y no es lo mismo pues que llegue a entender cuál es el core del banco o cuáles son las aplicaciones que hoy le llegamos al cliente. Digamos que de esa manera está conformado. Sí lo tenemos con una universidad de aquí de Popayán. Está abierto hacia todos los estudiantes, son estudiantes de noveno, décimo y también profesionales. Se inscriben en el diplomado, lo tenemos en este momento una vez por semestre. Dura 3 meses el diplomado y tiene esa formación integral en la universidad. Entonces, tiene componente del core, del negocio que tenemos, habilidades blandas y todo el tema de banca. ¿Sí? Buenas tardes, gracias. Directamente como para la empresa privada, es evidente que, y más que todo en este tema de base tecnológica, sí o sí se ven casi obligados a incorporar la inteligencia artificial en el desarrollo de sus productos y servicios, pero hay como otra vertical que quizás se pueda atender y tiene que ver con esta parte de cultura. También estamos escuchando mucho el tema de cultura AI First y no sé cómo ustedes están incorporando eso en su estrategia empresarial, qué se sueñan, qué piensan, qué retos están encontrando, porque más allá de simplemente decirle a mi equipo de tecnología y a los expertos técnicos, investiguen sobre estas tecnologías, sobre este LLM, sobre estos modelos y utilícenlo para nuestros sistemas, para nuestros servicios, cómo en su día a día cada uno de los colaboradores de un equipo, de una empresa, empiezan a adoptar herramientas, así no sean desarrolladas, pero que son herramientas que ya tienen a la mano para mejorar esa productividad y que de alguna manera eso potencie la competitividad de ustedes como empresa. Para cualquiera de los dos. Pues si quieres te respondo desde mi lado. ¿Sí? ¿Está bien? Desde mi lado, ¿cómo lo veo? Primero, pues como bien lo dice, pues primero también la LLM no es la única parte de IA. Entonces está toda la rama de IA y tenemos un montón de herramientas, ¿sí? que podemos acceder a ellas. Hasta ahí pues estamos bien. Ahora sí, tenemos esas herramientas y cómo las adaptamos ya depende me perdí, se me fue el hilo. ¿Cómo adaptamos nosotros esas herramientas en nuestra industria? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué está pasando? Primero, tenemos que entender qué es que podemos hacer y qué es que no podemos hacer con ellas. ¿Por qué? Porque estas cosas no son determinísticas. No es como cuando tenemos un software que simplemente lo pones a hacer algo y él te hace lo que tenga que hacer. Entonces, tenemos que ir con cuidado. ¿Sí? Eso es lo que yo vengo diciendo. No podemos llegar y decir, vamos a sacar todo este departamento y ponerlo y reemplazarlo por IA, sino que debemos empezar a hacer experimentos pequeños, ¿sí? Empezar a mirar cómo se comporta la IA en diferentes sectores. Debemos identificar posibles, y eso es lo que estamos haciendo, por ejemplo, nosotros en Qualitas estamos haciendo eso. Estamos identificando como posibles usos de la IA en diferentes sectores, en la parte financiera, en la parte de talento humano, en lo que sea. Estamos identificando diferentes pedazos, ¿sí? Y cuando identificamos eso, empezamos a hacer experimentos para ver cómo se comporta la IA ahí, en esa parte, ¿sí? Porque, como lo digo, no es determinístico, entonces no sabemos si de pronto salga con cosas raras. No sé si conocen el ejemplo de Toyota, que Toyota puso un chatbot a atender a la gente directamente, lo puso, y este chatbot terminó regalando carros, ¿sí? Entonces, esas cosas pasan, ¿sí? Entonces, toca tener cuidado. Entonces, nosotros estamos simplemente, por ahora, adaptando la tecnología, estamos utilizándola y la estamos poniendo en ambientes muy controlados
viendo cómo se comporta y vamos escalando con ella. Esta tecnología está apenas naciendo, como lo decía, son bebés. Todavía lo que puede hacer es nada a lo que está haciendo en este momento. Entonces hay que hacerlo con cuidado. La invitación sería esa, desde el lado de la industria privada, no enloquecerse a todo ya, porque no sería correcto. No sé. Digamos que es un tema de cómo vendes la inteligencia artificial, como una herramienta para crecer, para mejorar o para reemplazar. Y ahí está la adopción. ¿Cómo la llevas hacia el negocio? Pero adicionalmente creo que hay que definir bien claro el alcance y qué quiero hacer y cuál es mi necesidad. Porque no puedo, quiero llevar inteligencia artificial, pero no sé qué quiero hacer. No, creo que es definirse un plan, unas etapas, un alcance y empezar explorando y aprendiendo. Porque si bien ya es algo que convive con nosotros, así no lo queramos ver. Hoy usted hace una consulta en Google y ya la inteligencia artificial le está respondiendo. Pero la inteligencia artificial no solo es hacer preguntas. Claro, cuando tú te encuentras con ChatGPT, aprendes a hacer un buen prompt y ahí te puede generar la vida un poco más fácil. Pero es cómo esa inteligencia artificial te apalanca ese crecimiento y no ves cómo reemplazas a las personas, que es lo que hoy es digamos que la barrera que se genera. Cuando yo veo la inteligencia artificial como una ayuda, me sirve, pero cuando yo la veo como una amenaza, entonces hago el rechazo, ¿sí? En las empresas o en el sector privado es cómo la apalanco para que me ayude a crecer, cómo empiezo a hacer cosas que seguramente alguien por su capacidad de inteligencia humana empieza a hacer unas cosas que realmente le generan mayor ventaja al negocio, y lo que esa persona estaba haciendo ya lo utilizo en inteligencia artificial, que sí puede ser reemplazable, pero es más a ese nivel. Es definirse qué quiero hacer y realmente cuáles de todas las tecnologías o herramientas me sirven para eso que yo quiero hacer. ChatGPT no sirve para todo lo que necesitan las entidades, ¿sí? En el sector público, privado. Entonces, ¿cuál es el alcance de qué quiero hacer? ¿Para qué me sirve? Y con eso uno puede iniciar bien, creo, con calma, ¿sí? Sin irse, pues, entonces voy a cambiar y entonces a todos les voy a poner una licencia de ChatGPT. Eso no creo que sea el negocio tampoco. Sí. Listo. Quería hacerles una pregunta a Diego y Alejandro que se complementa. Primero, Diego, nos hablas que la inteligencia no es suficiente, sino que se debe tener criterio. ¿Cómo uno estudia o qué uno tiene que hacer para desarrollar ese criterio? Y la pregunta para Alejandro es, ¿cómo la universidad acelera ese proceso de adquirir ese criterio? O sea, ¿qué herramientas puede brindar la universidad para construir más rápidamente ese criterio? Vale, ¿cómo adquiere uno ese criterio? Pues yo creo que es parecido a lo que pasó cuando llegó, por ejemplo, toda la industria de los computadores. Entonces, los computadores entraron y lo que al final consiguieron como buena herramienta que son, pues fue volvernos mucho más productivos. Pero eso no quería decir que, por ejemplo, los contadores ya no existieran. Los contadores eran más productivos usando esa herramienta, ¿sí? Acá en parte es lo mismo, solo que es una herramienta que es muy inteligente, pero al final, sea lo que sea, es una herramienta, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero, por ejemplo, si vemos, por ejemplo, los contadores tienen que empezar desde sumar y saber todo, tener todas sus bases para adquirir criterio, para luego potencializarse con un Excel o alguna cosa de estas. Acá es lo mismo. Yo tengo que aprender, digamos que yo si soy un ingeniero electrónico o soy un ingeniero de sistemas, pues yo debo aprender a programar, que es lo que empieza a ser preocupante, porque mucha gente, todo este cuento del vibe coding y todo esto, ¿qué está pasando? Pues que la gente llega y escribe, hágame tal cosa, y el brum, mágicamente, pero no tengo ni idea qué hizo. Y como no tengo criterio para entender, no puedo decirle, no, es que no quiero que utilices esta tecnología, quiero que utilices esto. El conocimiento que nosotros, los de nuestra época, tenemos la suerte de haberlo adquirido, entonces somos privilegiados con respecto a los que vienen atrás, pero los que vienen atrás tienen que de alguna forma también aprender a hacer esto para poder tener criterio y luego potencializarse, bueno, sí, con la IA, ¿sí? Esa sería lo que yo creo que deberíamos hacer. De todo modo es un reto, es una cosa compleja, porque entra la parte de la comodidad, ¿no? O sea, es muy cómodo utilizar esta IA y ya simplemente que todo salga. Entonces podemos, y están empezando a haber estudios sobre el tema, sobre
sobre cómo las personas están empezando a volverse menos inteligentes porque se lo están tirando todo a la IA, ¿sí? Entonces, creo que es hacer un poco el ejercicio. Es como si yo quiero ser, no sé, quiero correr una maratón de tantos kilómetros, pues tengo que entrenar, sea lo que sea. Entonces voy a tener que entrenar primero para lograr conseguir esa meta. Acá creo que es lo mismo. Debo formarme para luego poder estar al nivel de una IA de estas y poder saber cómo comunicarme con ella y pedirle lo que necesito. Tienes toda la razón, Diego. Sobre todo en lo último que acaba de decir es muy importante. Estoy hablando con el decano de la Facultad de Ciencias de Educación, ¿sí? Decía, pues yo volvería a estudiar matemáticas. Y es cierto, ¿sí? Esas materias que nos dieron coco de probabilidad, matemáticas, procesos estocásticos, son sumamente necesarias hoy en día para poder hacer lo que acabas de decir. Poder enfrentar de un punto de vista muy analítico la adopción de la IA. Pero entonces la adopción de la IA, como ha evolucionado tan rápido, lo queremos adoptarla de una manera, ponga la fórmula en ChatGPT. Claro, le toma la foto, le pone la fórmula y ella se la desmenuza, ¿sí? Se la resuelve, ¿okay? Pero el detalle de entendimiento tenemos que volverlo a tomar. ¿Qué hemos estado haciendo o qué, digámoslo así, cuál es la iniciativa de la facultad? Tenemos que volver a retomar otra vez la enseñanza profunda de la lógica matemática, ¿sí? Si usted no le apunta a eso, se queda en un entendimiento superficial de lo que es la IA. Diego claramente lo dijo, nosotros tuvimos una ventaja importante, que nuestros profesores nos acuñaban matemática, física, ¿sí? Y las canas las sacamos cuando éramos estudiantes. Pero definitivamente ahí hay que apuntarle, ¿okay? Y vuelvo otra vez, capacitación, pero en esta ocasión para poder entender la IA como se debe entender, ¿sí? Desde el punto de vista lógico. Y ahí en las facultades o las universidades hay que profundizar en esto. No es la implementación, porque la implementación es fácil. Es el entendimiento de cómo nosotros o cómo la IA funciona de una manera lógica. Gracias. Bueno, cerramos con la última pregunta. Buenas tardes. Creo que una de las conclusiones del panel es la calidad educativa y de talento que tenemos en esta materia, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacer o qué barreras hemos encontrado y qué solución podríamos tener para volver esto en el Cauca una industria de talla mundial? Porque ya hemos visto o vemos pues las dificultades que otro tipo de industria como la manufactura tiene en el Cauca, grandes dificultades, y esta podría ser una gran oportunidad. Entonces, ¿cómo escalar eso? Y la pregunta creo que va para todos, incluido la Cámara de Comercio. ¿Cómo volvemos esto una industria de talla mundial? Eso, que inicie la cámara. Bueno, ahí hoy qué pena porque Ana Fernanda pues no pudo asistir, la llamaron a un tema en una entrevista y yo la estoy reemplazando. Yo trabajo con ProColombia y pues cómo volver a una industria mundial desde mi punto de vista como asesora de ProColombia, realmente las empresas que nosotros hemos acompañado desde la entidad ha sido bastante, digamos que un proceso de acompañamiento, no solo en el tema, digamos, de asesorías, sino también en la participación en las diferentes actividades comerciales. Entonces, ese acercamiento con el sector o con el mercado, digamos, hacen que precisamente las empresas puedan hacer un proceso de adecuación de sus productos para poder llegar más fácilmente al mercado internacional. Vemos y tenemos claro, pues Diego hace parte del clúster de Industrias 4.0 del Cauca, y las empresas que hacen parte del clúster todas son exportadoras. Entonces, eso es muy gratificante que el departamento tenga precisamente ese perfil de empresas y como vemos acá en la muestra empresarial, pues hay mucho potencial para poder
llegar a los diferentes mercados internacionales y el talento, obviamente, de las personas marca precisamente ese éxito. Entonces, lo tienen todo para poder llegar a más mercados internacionales y que nuevas empresas puedan llegar de la mano tanto del MINTIC como de ProColombia y de otras entidades que apoyamos el proceso de internacionalización de las empresas. ¿Yo? Gracias. Muy sencillo para mí. Seguir formando profesionales de alto nivel, pero con aliados estratégicos. Precisamente estaba hablando con la Cámara de Comercio, ¿sí? Con empresas, Cluster 4.0. Entonces, eso es necesario, ¿sí? Sobre todo para nuestra región y para que nos quedemos aquí en esta región y demos impacto en esta región, que es altamente golpeada, ¿sí? Entonces, no solamente, digámoslo así, y suena un poco feo, pero no es solamente producir ingenieros para que se vayan, sino que necesitamos estos aliados. Y esto es una buena oportunidad para que charlemos después del panel, ¿sí? Y podamos aliarnos realmente, pero realmente, y que no quede aquí como en el evento y ya, ¿sí? Sino que nos aliemos realmente por un Cauca mejor. Y ese es el Cauca que creo que nos soñamos en un futuro. ¿Sí? Muchas gracias. Voy yo porque no voy a dejar que Diego me deje de último. Dale. Me riego yo a hablar. Sí, porque es que luego termina diciendo todo y entonces no me deja hablar, no mentira, Diego. A mí me parece que tenemos todo porque tenemos muchas capacidades adicionalmente. Cuando hay más dificultades, creo que nos volvemos más resilientes y cuando a uno le toca esforzarse un poco más, creo que valora mucho más lo que tiene. Entonces, creo que es convencernos de que lo podemos hacer, pero también creo que es un tema de pertenencia. Yo creo que no son nada de capacidades técnicas ni de capacidades de formación, porque tenemos muchas universidades, tenemos, digamos que, mucha calidad humana también, ¿sí? Popayán y el Cauca es bonito. Aquí es bonito vivir, hay mucha gente que conozco que trabaja con nosotros que llegaron acá a Popayán y no se quisieron volver a ir. Entonces, es generar pertenencia, es generar amor por lo que hacemos y convencernos que lo podemos hacer. Porque así como, le repito, la decisión en banco de su sede principal está acá, en Popayán. Hay muchas entidades que se van hacia afuera y empiezan a buscar gente afuera. Acá, digamos que no se ha perdido esa pertenencia de somos un banco del Cauca y nos mantenemos aquí en el Cauca. Entonces creo que nos hace falta un poco de ponerle un poquito más de pertenencia y seguir queriendo mucho a Popayán y al Cauca. Vale, ya me quedé sin palabras. Bueno, sí, primero, si miramos, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de la era del conocimiento y ahí salió toda la industria del software, buena parte de la industria del software. Y el Cauca hace ya muchos años empezó en un proceso de desarrollo de software. Salieron muchas empresas, aplicaciones, la mayoría murieron en el intento, pero sí han quedado cosas. Y yo ya llevo muchos años en esto, nos conocemos con varios aquí desde hace muchos años, y uno ve y empieza a mirar uno a su alrededor y aunque, por ejemplo, a veces cambian nombres de las empresas, sí van quedando unos cuantos, es un filtro natural y van quedando unos cuantos que sí están empezando a tener una industria del software en el mundo. Es que a veces no se habla tanto, pero sí hay industria del software, o sea, directamente del Cauca vendiéndose al mundo. Específicamente nosotros, por ejemplo, la empresa que tuve antes, le vendíamos a Intel directamente y lo estábamos haciendo desde Popayán, desde el Cauca, ¿sí? Entonces sí se puede. Ahora, nace una nueva oportunidad. Ahora está la IA, cambia otra vez las reglas del juego. Yo ya no hablaría de la era del conocimiento, sino de la era de la inteligencia. Se tiene acceso a la inteligencia. Ese término me lo estoy inventando, no sé si se llamará así, pero pues tenemos acceso a la inteligencia, así como antes teníamos acceso al conocimiento. Y seguimos siendo nosotros los líderes por la región en conocimiento, o sea, en inteligencia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que realmente tenemos otra oportunidad de oro y el tiempo pasará y lo veremos, a ver si el Cauca logró realmente seguir vendiéndole al mundo. Cada vez es más fácil venderle al mundo, cada vez es más fácil salir al mundo, entonces tenemos la oportunidad por ahí.
Hay otra cosita, que es otro asterisco que pongo ahí, que casi nadie habla de él, pero que está empezando a pasar, y es todo el cuento de la humanidad, ¿sí? O sea, sentirnos humanos. Está empezando a salir todo esto de la inteligencia, la inteligencia artificial, la IA, y nosotros somos humanos, y vamos a empezar a valorar mucho lo humano, lo hecho a mano, las cosas humanas. Y ahí sí que también el Cauca tiene, ¿sí? Tenemos cultura, ¿sí? Toda nuestra cultura, si logramos darle valor y logramos aprovecharla, en un futuro muy probablemente se le dará mucho valor. Se le dará valor a eso que se está haciendo a mano, a esas cosas que son tradición de los abuelos, todo eso empezará a tomar valor, porque ya la IA puede hacer de todo. La IA le puede hacer, yo le digo, hágame un cuadro muy parecido con el estilo de Picasso en esto, y lo hará. Pero es que no lo hizo Picasso. ¿Sí? Picasso es Picasso. Y acá también tenemos nuestra arte, también tenemos nuestra cultura. Y eso va a empezar a tomar valor también. Creo que es otro pedazo que no se habla mucho, pero también es otro pedazo en donde el Cauca podría salir, porque sí que tenemos de eso. Listo, entonces ahí para cerrar, pues muy chévere lo que menciona Diego, porque realmente es como, pues obviamente la parte humana es lo que va a marcar pues como esa diferencia y el adecuado uso, el uso responsable precisamente de la IA hace que precisamente sea exitoso realmente. Y cómo un departamento como Cauca pues puede generar diferentes opciones o diferentes tipos de productos que también pueden ser más llamativos precisamente por esa parte humana, obviamente también usando pues como la tecnología y la inteligencia artificial de una manera responsable. ¿Eso? Muchísimas gracias a todos por asistir, a los panelistas, muchas gracias. Gracias. Y esperamos pues ya en las próximas actividades. Gracias. Muchas gracias.